¿Qué cambios en tu vida o qué cambios en la mía conducen a que la persona me pregunte quién hay detrás tuyo que no veías y ahora ves? ¿Qué cambios en mí conducen a las personas a pensar que yo estaba re equivocado y ahora tengo certeza o vivo de otra manera tan preciosa que la gente me pregunta: Tomás, ¿cómo es que cambiaste? ¿De dónde viene esta fuerza para cambiar? ¿Qué poder, qué persona, qué institución, qué curso, qué algo te lleva a que eras esto y ahora sos esto? Me remito a este capítulo de Juan, por favor. Juan, capítulo 9. Es un relato maravilloso, es un capítulo largo, muy interesante, donde Jesús conduce los hechos hasta un punto en donde los fariseos le preguntan: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Girando la conversación de la ceguera física hacia la ceguera espiritual. Es obvio que Jesús enseña que podemos ser ciegos espirituales y que Él es el Hijo de Dios que vino para que recuperemos la visión, de tal manera que afirmemos desde otro lado, en otra problemática, como aquel señor era ciego y ahora veo. Así que nuestro tema es recuperar la visión espiritual. Les invito a leer los primeros 12 versículos de este Evangelio y luego los finales. Haremos bien luego, con más detenimiento en casa, de leer todo el capítulo en detalle, de repasar conceptos y de buscar otras aplicaciones a las que nosotros podemos vertir aquí. E invito a quienes nos vean o nos escuchen por YouTube a hacer lo mismo. Tan lindo que en cualquier parte del mundo podamos sentirnos uno en el estudio a partir de, en la búsqueda de bucear en la palabra de Dios. Algunas veces me escriben personas que no han podido estar con nosotros en nuestro culto o porque viven muy lejos del país en algunos casos, o porque están enfermos pero tienen acceso a la computación. Y me dicen: hemos seguido el texto del día, hemos escuchado la meditación de quien entonces predicara, nos hemos regocijado en Cristo de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Dice entonces Juan, capítulo 9. Vamos a leerlo pausadamente, así lo vamos disfrutando. ¿Qué les parece? Luego no cierren el Evangelio porque vamos a volver al texto una y otra vez. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene
cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Seguidamente se produce una conversación interesantísima, fiel reflejo de lo que somos los seres humanos. Ante un milagro impresionante, la alegría de alguien recuperado, y sin embargo todas las discusiones estériles, superficiales, inútiles, miedosas, incluyendo las de sus propios padres, tristemente, fíjense. Hasta que, sobre el final de este capítulo, en el verso 35, el relato dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Triste respuesta para quien ha recuperado, ¿no es cierto?, su vista. Y hallándole Jesús, le dijo, y Jesús va a algo más profundo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. Fíjense qué interesante, ¿no? Le has visto. Una doble manera de verlo. Verlo con la vista, porque ahora estaba con su visión recuperada, y verle como un conocimiento espiritual profundo. Pues le has visto, dice, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y se produce un momento extraordinario en el relato, luego de expresar su fe en Jesús. Este joven, esta persona, le adoró. Pero miren la escena inmediata. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Nuestro tema es recuperar la visión. Si seguimos el texto, me parece que vamos a hacer bien en la pautación que sugiere. La primera cosa es recuperar la visión para apreciar las obras de Dios manifestándose en mi vida. En el capítulo 9, verso 3, el Señor dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La enseñanza es hermosa. Cualquier cosa que me ocurre, cualquier cosa que yo viva,
que usted viva, que cualquier persona que cree en el Señor viva. Esa es la oportunidad en donde Dios trabaja en su vida, incluyendo los dolores, las angustias, los fracasos. En cualquier momento, Dios puede manifestarse trabajando en su vida. Qué linda manera esta de tomar lo que soy para poder decir, era y ahora en el nombre de Jesús y por la acción restauradora de la luz que es Jesús, he pasado a ser otra cosa. Era ciego y veo. Era pecador, soy un pecador en recuperación. Era una persona sin propósito, ahora tengo un curso a seguir, y así sucesivamente. Es lo que te ocurre muchas veces para que se manifieste la obra de Dios en tu vida. Esta es una primera cosa notable. Cuando vamos a Jesús y reconocemos su capacidad, Él puede hacer de nosotros una nueva criatura. La segunda cosa es interesante. Jesús hace una reflexión maravillosa, tan necesaria para cualquiera de nosotros. En el verso 4 dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Es notable el sentido, del mejor uso del tiempo que hace Jesús. ¿Cuánto tiempo perdemos a veces en cosas que sería mejor no perderlo? Jesús dice, no tengo tiempo que perder en nimiedades. Mi vida tiene una razón muy fecunda, muy productiva. Por eso recuperar la visión para ser un buen mayordomo de mi tiempo y de mis oportunidades como Jesús. Me es necesario, podría decir, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Es la mejor inversión de mi vida. Quizás para adelantar la pregunta del final es, ¿cómo es la inversión de su día? ¿Qué son sus trabajos? ¿Qué es la intensidad de sus emociones? ¿Dónde está focalizada su inteligencia? ¿Qué prioriza usted? ¿Cómo descansa usted, pero a la vez cómo pierde el tiempo? ¿O yo? Uno podría preguntarse, ¿tengo la visión suficiente para poder decir, como un buen mayordomo del tiempo, de las capacidades, del esfuerzo, que estoy utilizando bien mi tiempo? Estoy utilizando bien las preciosuras que Dios me ha dado. ¿Cuántas vidas tan mal usadas, verdad? ¿Cuánto talento ha puesto Dios en tu vida y a veces no has podido enriquecer tu preciosa vida? Hablo solamente de cosas que se pueden hacer, sino de la preciosura de ser con mayor gracia divina, con mayor propósito. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cómo estás usando las 24 horas del tiempo? Es apenas un síntoma. El asunto es, ¿está tu corazón intensamente puesto en lo que produce vida o estás desperdiciando el tiempo? En el versículo siguiente Jesús dice algo muy precioso: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Distintas naciones, en distintos horarios, van a estar apagando la luz para hablar de un mejor consumo de todo lo que empleamos. Uno podría decir, utilizamos la luz más profunda, luz del corazón, luz de la mente, luz del alma, sabiamente, o estamos otra vez desperdiciándola. Entonces, recuperar la visión para abrirme a la luz de Jesús, especialmente la luz que en el texto produce salvación. Fíjense, el texto podría enseñarnos luz para recuperarnos de la ceguera,
salvación de Dios para poder ver, utilizando los últimos versículos para hablar de la ceguera espiritual, no de la ceguera física. Salvación de Dios, luz de Dios para poder decir, sí creo en el Hijo de Dios y le adoro. No solamente el domingo en la mañana, o el domingo en la noche, o el miércoles, o cuando fuere, o el lunes en nuestro centro misionero, sino que mi vida es un sacrificio vivo en adoración a Dios. Cada pensamiento mío, cada acción mía, cada intensidad mía, cada búsqueda mía es un culto de adoración a Dios. Es como una vida ofrecida a Dios. Cuando juego, adoro a Dios. Cuando cocino, adoro a Dios. Cuando sirvo a alguien, adoro a Dios. Cada instancia de mi vida. Recuperar la visión para progresar en mi comprensión de Jesús. Es notable el periplo espiritual que sigue esta persona. ¿Quieren seguirme, por favor, para ver cómo la persona progresa rápidamente en su comprensión de Jesús? Por un momento vean el versículo 11. Consideren cómo trata este ciego sanado por Jesús al Señor Jesús. Versículo 11 dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y cuenta. ¿Cómo lo llama a Jesús? ¿Cómo lo considera? Como aquel hombre que está allá. Un hombre. Hizo, bueno, explica cómo lo hizo. Vean el versículo 17. Va avanzando un poquitito, con toda la carga de los fariseos y otros que lo presionaban. En el 17 le dice: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Porque estaban subiendo la presión. Y él dijo que es, ¿cómo lo considera? Profeta. Hay un poquitito más. Aquel hombre al menos es un profeta. Ustedes saben el valor que el pueblo asignaba a los profetas. Pero sigue la historia. Vean el versículo 33. Llega un momento culminante, el relato del capítulo. Y este hombre hace un descubrimiento teológico muy importante. Dice: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Su reflexión, su descubrimiento es hombre. Reconoce a Jesús como un hombre que viene de Dios. Desde aquel hombre que está ahí, que hace este milagro, a decir: este es profeta. Ahora reconocer que es un enviado de Dios. Pero no acaba ahí. En los versículos 35 al 38 se produce el diálogo más incisivo y más profundo. La discusión con los padres, la discusión con los fariseos ha quedado atrás, y Jesús tiene un encuentro personal absolutamente restaurador y conmovedor con aquel al que le ha devuelto la vista. Le devolverá la vista espiritual, y lo confronta y dice: te han expulsado, ¿no es cierto? Y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le dice: ¿quién es para que crea en él? Y Jesús le dice: el que habla contigo lo estás viendo, lo estás viendo. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Lo reconoció como el enviado Hijo de Dios que salva. Desde aquel hombre a reconocer en Jesús al Hijo de Dios que viene enviado por Dios para hacer luz y salvar, hay un trecho, ¿no? Qué notable crecimiento, qué notable crecimiento. Desde hablar sobre él, yo lo veía y ahora veo,
lo cual es bueno, cuenta su experiencia, a hablar sobre Cristo. Aquel hombre lo hizo a adorar a Cristo. Esa debiera ser también nuestra experiencia. En algún momento era ciego, ahora veo. Lo hizo un hombre. Sí, Jesús no deja de ser un hombre, pero es el Hijo de Dios que me dio una vista espiritual y yo le adoro. Pasaste por esa experiencia. Eres capaz de inclinarte delante de la presencia del Señor y decir: tú eres el Hijo de Dios. No hay nada más significativo, no hay mejor manera de invertir el tiempo, no hay otra prioridad, Señor, que adorarte a ti. Pero la cosa no acaba ahí. Recuperar la visión para tener claridad de mi propio origen espiritual y no tener miedo. Creo entender a los padres de este muchacho, que celebraban que su hijo viera, que ratificaron que efectivamente tenía ese problema desde nacimiento y que constataban que ahora efectivamente veía. Pero en el versículo 22 ellos expresan todo su miedo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y la ratificación de Jesús devolviendo la vista a los ciegos era una confirmación de la llegada del Mesías. Y tristemente, ellos optaron por una opción más débil que la mejor. No sabemos, no podemos confesar. Pregúntenle a él. Tiraron la pelota afuera. Si ganaron algo, conservaron su membresía en la sinagoga, pero excluyeron a Jesús de su corazón. Por último, recuperar la visión, ¿sí? Para que mi vida sea señal, como un cartel, indicador, señal que conduzca a los demás a preguntarle: ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Fíjense cómo en el relato las personas dicen: ¿no es este el que no veía y ahora ve? ¿Cómo fue que ocurrió? El hecho del cambio de esta persona conduce a que las personas pregunten en él. Sería lindo preguntar: ¿qué cambios en tu vida o qué cambios en la mía conducen a que la persona me pregunte: ¿quién hay detrás tuyo que no veías y ahora ves? ¿Qué cambios en mí conducen a las personas a pensar que yo estaba re equivocado y ahora tengo certeza o vivo de otra manera tan preciosa que la gente me pregunta: Tomás, ¿cómo es que cambiaste? ¿De dónde viene esta fuerza para cambiar? ¿Qué poder, qué persona, qué institución, qué curso, qué algo te lleva a que eras esto y ahora sos esto? ¿Con qué frecuencia mis vecinos, mi familia que no cree, me pregunta a mí, Tommy, Tomás, como quieran, ¿qué mueve tu vida? ¿Cómo es que pudiste hacer semejante viraje tan positivo, tan bueno? ¿De dónde viene esa fuerza? Yo puedo recurrir a ella. ¿Quién es el que te cambió? Aplicaciones posibles que uno deba hacer a este relato, ¿no es cierto? Yo señalo las siguientes. Creo que le dije al Señor, estoy formulando una oración sobre este pasaje, que debía proponerme
no perder tanto el tiempo en discusiones estériles como las de estas personas y aprovechar bien el tiempo. Todos nosotros somos, o la gran mayoría supongo, y si no podemos serlo hoy también, personas que hemos pasado de ceguera espiritual a la visión. Pero puede pasar que estemos olvidados por algo, con algún problema en la vista, como señala la Biblia, que necesitemos el colirio de Dios para limpiar alguna viga que esté en nuestro ojo, para usar la simbología espiritual que impida una buena visión, una visión nublada, con pesimismo, con cerrazón, o lo que fuera, de no poder ver lo que el Señor nos habilita a ver. Y yo me dije, Señor, me parece que a veces pierdo el tiempo. ¿Qué, cómo, cuándo, no sé qué? Decían todos ellos, cuando la cosa ahí estaba clara. Sí, Señor, tú eres el que da la luz. Tú eres el que cambia la visión. Cámbiamela, límpiamela. Que mi tiempo, como dijo Jesús, no se pierda, no se pierda. Yo a veces pienso, cuántas cosas hermosas hay por hacer a nivel evangelístico. Nuestro equipo de evangelismo tiene un té evangelístico, ¿verdad, Charlie? ¿A qué hora, dicho sea el vaso? A las 5. A las 5. Cuántas cosas a nivel de servicio, a nivel de educación cristiana, a nivel de la comunión, a nivel de la adoración, a nivel del trabajo, en cualquier orden hay para hacer. Y el potencial que tenemos usado a veces en una parte que cada uno valora, pero a veces, como la palabra de los talentos, en un porcentaje no tan grande. Pensalo para vos, sin pensar en ningún otro. Es el potencial enorme que tenés utilizado por Dios en plenitud. ¿Qué fecundidad, qué productividad tiene tu vida? A nivel de todo, a nivel de tu familia, de tu trabajo, de tu estudio, de lo que fuera. Tu vocación personal. Entonces digo, Señor, como dijo Jesús, mientras el día dura, quiero trabajar en tu nombre. Que no es lo mismo que estar en una comisión de trabajo, no estoy diciendo eso, sino que tu vida todos los días produzca fruto precioso que muestre el trabajo de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu lengua, en tu oído, en tus manos, en tus pies, que glorifiquen el nombre del Señor. La segunda cosa es progresar en mi comprensión de Jesús. Es fantástico la evolución de este muchacho. Del, yo no sé quién, me parece que es ese hombre que está ahí, al tú eres el Hijo de Dios, creo en ti, me postro en tu presencia. Un cambio notable, un cambio notable. Y a veces, cuando tengo que testificar de Jesús, mi testimonio de quién es Jesús es muy chiquitito, muy cortito. No domino ni siquiera a lo mejor el relato del Evangelio para describirlo en todas las circunstancias. Las personas ven que hablar de Jesús y de vivir de Jesús es lo que fluye espontáneamente en vos. ¿Qué lo distingue? Yo no soy muy adicto de preguntar remeras que digan Jesús, etc. Pero ¿vieron cómo hay como grupos que automáticamente se identifican? Uno lo ve y dice, debe ser de ese grupo, porque fíjate cómo viste, cómo piensa, cómo se peina, cómo deja de peinarse, o qué cosas se pone. Para el cristiano, la identidad de Cristo es ver cómo ama. Cómo ama.
cómo sirve al Señor, qué clase de discípulo es. Entonces sería bueno decirle: sí, Señor, me has dado la vista para que puedan los demás verme a mí también como un verdadero discípulo tuyo. Y por último, me propuse confesar a Jesús sin miedo, sin miedo. La confesión de Jesús hoy puede hacernos perder espacios. A esta gente le hacía perder el espacio de su sinagoga, de su cultura, de su identidad. Hoy el espacio que puede perderse con una confesión rotunda, clara, penetrante, explícita, es el ridículo, es el bullying. Es haber perdido espacios públicos donde se nos niega hoy exhibir la palabra de Dios, como si esto fuera irrespetuoso. El perder espacios en la educación donde los contenidos de la currícula están absolutamente manejados por otras filosofías, en donde los cristianos parece que estuviéramos viviendo en la estratosfera, etc. No perder el miedo, no faltar al respeto, respetar las leyes. Pero Jesús es la luz. Y si no lo confesamos a Él, la ceguera permanece. Y creo que lo mejor es poder decir: eres ciego.